¿Qué será el rango? Son los valores de y en donde existe la función. Eso es, ¿no? Son todos aquellos valores de y que son imágenes de todos aquellos valores del dominio. Eso es, ¿ya? El rango son todos aquellos valores de y que son imágenes de todos aquellos valores del dominio de la función. Así va a ser. Entonces, para calcular rangos hay dos métodos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer con cada método con un ejemplo. Entonces, la idea de calcular rangos es encontrar los valores de y. ¿Listo? Entonces empezaremos con el primer método. Se llama un método de construcción o de reconstrucción, ¿ya? Método de reconstrucción. Veremos un ejemplo. Y es igual x cuadrado más 3 y encontrar el rango de la función que tiene esa regla de correspondencia. Entonces, primero, para hacer el método de construcción, la variable x en la expresión tiene que estar anotada solo una vez, ¿ya? En este caso está anotada dos veces, aquí y aquí. Entonces, hay que hacer operaciones algebraicas para que la variable x aparezca una sola vez en la regla de correspondencia. Puede aparecer dos o tres veces, pero hay que hacer operaciones de tal forma que esa x se convierta en una sola. En este caso, por ejemplo, le puedo sumar 2 y le voy a restar 2 y lo puedo ordenar, ¿no? Va a ser x cuadrado menos 2 más 5, todo sobre x cuadrado menos 2. Luego puedo separar x cuadrado menos 2 y el denominador es el mismo. Más, y aquí va a estar 5 por x cuadrado menos 2. Y esto se hace 1. Y es igual a 1 más 5 sobre x cuadrado menos 2. Listo, así tiene que estar, fíjense. Aquí en el primero había 2x y en este segundo solo hay una variable x. A partir de eso se reconstruye la función. Entonces, el segundo paso, este digamos era el paso 1, el segundo paso, hay que identificar algo que se cumpla siempre en esa función. Por ejemplo, siempre se cumple que x cuadrado es mayor o igual que 0, ¿o no? Para cualquier valor de x, sea positivo o negativo, elevado al cuadrado va a ser positivo y eso siempre va a ser mayor que 0. Y si x es 0, se va a cumplir la igualdad. ¿Está bien? Entonces, esto siempre se cumple. Y esa condición hay que buscar en esta expresión donde queda una sola x. Por eso se puede escribir así. Es lo mismo, ¿no? Y de esa expresión que siempre se cumple, hay que empezar a construir esa función colocando todos los valores que se necesiten. Por ejemplo, para construir, ya tengo el x cuadrado, me falta el menos 2, entonces le voy a restar menos 2. 0 menos 2 es menos 2, menores iguales que x cuadrado, menores que, menos 2, y menor, infinito menos 2, sigue siendo infinito, ¿no? ¿Qué es el infinito? ¿Qué dicen? ¿Qué es el infinito? Nada. El infinito es un símbolo que representa un número inmenso, ¿de acuerdo? Eso es el infinito. Es un símbolo matemático que representa un número que es inmenso, grande, muy grande. Digamos 10 millones menos 2, no pasa nada, ¿no? Siguen siendo 10 millones. ¿Está bien? A eso se refiere. Listo. Ahora aquí, en este lugar, hemos dicho que para hacerle cualquier operación a una desigualdad, los extremos siempre tienen que ser positivos.
¿Están de acuerdo? Para hacer cualquier operación a la desigualdad, los extremos tienen que ser positivos. Y este no es positivo, es negativo. Entonces, para eso es mejor separarlo. Eso mismo de ahí se puede escribir así. Menores que 0, unión 0 menores iguales que x cuadrado menos 2 menores que infinito. Es lo mismo, ¿no ve? ¿De acuerdo? Listo. Y entonces, antes de hacer la operación, a este le voy a multiplicar por menos 1. A esta, la primera desigualdad. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando le multiplico por un número negativo una desigualdad, la desigualdad se invierte. 2 más iguales que menos x cuadrado menos 2 mayores que 0. Y ahora ya se ha vuelto positiva. Es un artificio si quieren. ¿Ya? Para que sea positivo. 2. ¿No? Y esto lo voy a copiar nomás aquí. Ahora sí, los dos lados son positivos de todas las dos desigualdades. Y puedo seguir haciendo cualquier operación. Ahora si se fijan, en la que estoy reconstruyendo, esto estoy construyendo, el x cuadrado menos 2 tiene que estar en el denominador, ¿no? Para que esté en el denominador hay una propiedad. Propiedad. Si A es menores iguales a B, menores iguales que C, entonces 1 sobre A mayores iguales que a 1 sobre B, mayores iguales que 1 sobre C. Hay esa propiedad en los números, ¿ya? En los números reales. Entonces, si aplico esa propiedad, 1 sobre 0 mayores que 1 sobre 2 menos x cuadrado, mayores que un medio. Unión, ¿sí? Unión, esta unión, ay, perdón, esa unión, esta unión es esa unión, ¿no? Unión, aquí lo mismo, 1 sobre 0 mayores iguales a 1 sobre x cuadrado menos 2 y mayores que 1 sobre infinito. Y aquí vamos a notar dos cosas. Como el infinito es un número bien grande, 1 sobre un número bien grande, inmenso, A le vamos a poner, A sobre infinito siempre va a ir a 0, ¿no? Se va a aproximar, eso quiere decir. Y al revés, A sobre 0 va a ser infinito, ¿de acuerdo? Entonces con esto, algo sobre 0, infinito, algo sobre 0, infinito, y algo sobre infinito, 0. Vamos a copiar una vez más. Unión, infinito, mayores iguales, y mayores que 0. Voy a copiar así nomás. Ahora, como ya he hecho la operación, tengo que retornar a la variable, a la función como estaba. La función era 2 menos x cuadrado, y aquí es, no, la función era x cuadrado menos 2. Desde aquí hemos empezado, ¿no? Aquí estamos. Y ahí lo hemos separado. La función es x cuadrado menos 2 y nos ha hecho un artificio para voltear la desigualdad a 2 menos x cuadrado. Entonces, tengo que volver a lo mismo. Para volver, le vuelvo a multiplicar por menos 1 a esa desigualdad que lo he alterado. Entonces, multiplicando menos infinito, cuando le multiplico una desigualdad por un número negativo, la desigualdad se invierte, menores, y aquí va a ser menos 1 sobre 2 menos x cuadrado, y menores que menos un medio, ¿no? Y eso lo podemos acomodar. Menos infinito, menores, y este menos de ahí pueden ingresar al denominador, x cuadrado menos 2 menores que un medio. Así es. Ya nos vuelve. Y este no pasa, solo tenemos que voltearlo nada más. Entonces lo voy a copiar aquí abajo nomás, ¿no? 0 menor 1 sobre x cuadrado menos 2 y menores. Ahora, ojo, en este lugar, ¿no? El infinito siempre es abierto, no es cerrado, ¿ya? Entonces, como aquí es infinito, a este lado ya lo voy a tomar solo abierto. El infinito siempre es abierto, nunca es cerrado.
¿Listo? Hasta ahí está bien. Y veremos nuestra función, lo que estamos construyendo. Ahí está. ¿Qué le falta ahora? Le falta el 5. Y luego le falta que le sumemos 1. Haremos eso en esta parte. Aquí le multiplico por 5. Menos infinito por 5, menos infinito sigue siendo, ¿no? Menores. 5 por 1 sobre x cuadrado menos 2 va a ser 5 sobre x cuadrado menos 2. Menores. 5 por menos 1 medio, menos 5 medios. Unión. Esta unión me he olvidado, ¿no? Esta unión. Perdón. Esa unión me he olvidado. Aquí le copiaremos. ¿Ya? Esta es la misma. Estoy viniendo así. Esta es la unión. Listo. Multiplicando a la otra desigualdad por 5 también. 5 por 0 da 0. Menores 5 sobre x cuadrado menos 2. Menores a infinito por 5 sigue siendo infinito. Y le faltaba el 1. Entonces le sumamos ese 1 a las dos desigualdades. Menos infinito más 1 sigue siendo menos infinito. 1 más 5 sobre x cuadrado menos 2. Menos 1, menos 5 medios más 1. Unión 1 más 0 es 1. Menores a 1 más 5 sobre x cuadrado menos 2. Menores que 1 más infinito sigue siendo infinito. ¿Listo? ¿Pero qué es esto? Eso es. Si nos fijamos, eso es y, ¿no? Y Todo eso es y. Entonces podemos escribir así. Menos infinito menores que y menores que menos 3 medios. Unión 1 menores que y menores que infinito. ¿Y qué era el rango? Todos aquellos valores de y que son imagen de todos los valores que están en el dominio que son x. ¿No ve? Y listo, ese es el rango entonces. Por lo tanto, el rango de la función es igual a y que pertenece a los reales, tal que y, ¿dónde está? Y pertenece al primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta menos 3 medios, abierto también, unión desde 1 hasta el infinito. Ese es el primer método, ¿ya? Repasaremos. Si quiero hacer por construcción, primero hay que fijarse si se puede eliminar, ¿no? Hay algunos casos en los que la variable x, que está repetida varias veces, no se puede hacer esa operación. Entonces, para eso hay que aplicar otro método. Si se puede, hay que tratar que en la regla de correspondencia la variable x esté anotada una sola vez. Y de esa regla de correspondencia hay que encontrar algo lógico, que siempre se cumpla. Por ejemplo, en esta regla de correspondencia, x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Siempre. ¿Ok? Entonces esa condición la acomodamos como intervalo. Y a partir de ese intervalo, sumando y restando, multiplicando y dividiendo, se construye la función donde hay una sola x. Paso a paso. Lo único que hay que recordar es que para aplicarle cualquier operación a una desigualdad o cualquier propiedad, los dos extremos de la desigualdad siempre tienen que ser positivos. En este caso, uno de los extremos era negativo. Entonces, para volverlo positivo, lo separamos en dos desigualdades. Una en todos los negativos, desde donde está el número negativo hasta el 0, son negativos. Y del 0 para adelante son positivos. Y en el lado negativo hacemos un artificio. El menos, ese signo menos lo metemos a la x. Eso hemos hecho, ¿no?
Le hemos introducido a la función donde está X. Hemos seguido con las propiedades. ¿Listo? Ese es un método para encontrar el rango. Veremos el otro. Para el otro también vamos a hacer un método, un ejemplo. Este método se llama por despeje, ¿ya? Inge, una Por pregunta. despeje. Dígame. En la primera columna del ejercicio, ¿no faltaba un menor igual o algo así? ¿Dónde? De la primera columna, ¿Dónde? al aplicar la propiedad, después de la propiedad, la primera parte. Aquí está, estamos en ese lugar. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar me dice? A ver, revisaremos. ¿No era mayor Allá. igual? Aquí es, ¿no? Aquí hay un errorcito, sí, que me ha hecho notar. Lo haremos con este color. Este dice, ¿no? Ese es menor o igual. Sí. ¿Está bien? Es, A ver, veremos. Sí, menor o igual que 2. Allá, entonces, fíjense si ahí hay un errorcito, ¿no? Ese menor o igual, este también tendría que ser menor o igual, ¿no? Todos estos son menor o igual, lo que estamos siguiendo. Menor o igual, lo arreglaremos, ¿ya? Es menor o igual, me he olvidado la rayita. Este se volvería mayor o igual. Le hemos multiplicado por -1 y sigue siendo menor o igual, ¿no? ¿Hasta dónde? Este sigue siendo el mismo término, es el mismo término y es el mismo término. Entonces va a seguir siendo menor o igual, es decir, un error de bolígrafo. ¿Listo? ¿Y dónde afecta eso? Aquí afecta. Esto sí tenemos que borrar, ¿no? El ser cerrado en -3/2 y de 1 a infinito. Ahora sí. Inge, Diga. ese -3/2, ¿no sería -1/2 o me estoy equivocando? No sé. -5/2 más 1. ¿Cuánto es -5/2 más 1? está bien, -3/2. -3/2, ¿no? Ok. Listo, vamos al otro ejercicio. Se llama por despeje, ¿por qué? Porque se despeja de la regla de correspondencia original que tenemos, diremos así. Para, ¿qué pasó? Aquí. Para la función que es general, ¿no? Esta es nuestra función para nosotros. Para y igual a f de x, entonces, cuando la regla de correspondencia está así, tenemos dos cosas, ¿no? Su dominio. Dominio de f de x, ¿cómo es? Es x tal que x pertenece a algún intervalo. Así le pondremos, ¿no? ¿Y cómo es su rango? Su rango de f de x es y tal que y también pertenece a algún intervalo. Así. Entonces, de esa función hay que encontrar una nueva función que es la función x igual a f de y. ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra esto? Despejando x de la primera función. Hay que encontrar esto. Y entonces aquí va a ser parecido a algo de esto, ¿no? El dominio de f de y va a ser igual a y tal que y pertenece a algún intervalo. No nos interesa todavía eso. ¿Ya? Y su rango de f de y su rango de f de y va a ser x tal que x pertenece a un intervalo.
¿sí? En el original el dominio era X y el rango era Y, ¿no ve? Y cuando despejo la variable X, eso se va a invertir. El dominio ya va a estar en términos de y el rango va a estar en términos de X. Y entonces de aquí se concluye. Por lo tanto, si se fijan, rango es rangos es Y, se tienen que corresponder con Y, pues. Y los dominios que son X se tienen que corresponder con los que son X al otro lado. Y de ahí se concluye que, fíjense, ahí está clarito en lo que está en rojo, que el rango de la función en X, el rango de f de X, ¿sí? Que está ahí arriba en Y, es igual al dominio de f de Y. ¿Ya? Así se calcula el rango. Y de ahí mismo también pueden comprobar eso, ¿no? Que el dominio de f de X, el dominio de f de X, ¿a qué es igual? Es igual al rango de f de Y. ¿Ya? Eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es este. ¿Está bien? Entonces, para encontrar el rango de esta función, ¿qué hay que hacer? Primero hay que despejar la variable X y luego hay que hacer cumplir esta condición. El rango de f de X es igual al dominio de f de Y. ¿Estamos? Así es. Veremos un ejemplo. A ver. Y que sea igual a X cuadrado sobre... ¿Cuál quería ser? Aquí está. 2x cuadrado más X más 1. Listo. Entonces, esta función está en esta forma. Y es f de x, ¿no? Y es función de x. Y de esa función hay que despejar la x. Despejaremos. Entonces, esto va a ser es 2x cuadrado más x más 1 por y igual a x cuadrado multiplicando 2yx cuadrado más xy más y igual a x cuadrado. A este lado lo voy a acomodar ya. Va a ser 2y menos 1 por x cuadrado más y por x más y igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y esto a qué se parece? Esto es una expresión de esta forma. ¿Están de acuerdo? Es una expresión cuadrática. ¿Y cómo se resuelve esa ecuación? Se puede resolver de dos formas, por factorización o por fórmula, ¿no? Para esa expresión, ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cuál es su fórmula? X igual a es a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es su fórmula, ¿no? Y con eso resolvemos. X es igual menos b. ¿Qué es b para nosotros? Por comparación, b es y, ¿no? Más menos la raíz de b cuadrado, y cuadrado, menos 4a. A sería por comparación 2y menos 1 por c. C que es por comparación y todo sobre 2a. A es 2y menos 1. Podemos hacer algo de operaciones. X es menos y más menos la raíz de y cuadrado menos, multiplicaremos 4 por 2, 8y cuadrado. 8y cuadrado menos por menos da más. 4y. Y aquí abajo no hay mucho que hacer. Y por último, quedaría así. 4y menos 7y cuadrado, ¿no? Sobre 2
por 2y menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo con eso? Ok. Entonces, esta nueva expresión ya está en esta forma. X es función de Y. ¿Está bien? Entonces, se nos pasó de Y es función de X a X es función de Y. Y en esta función nueva, lo que tenemos que encontrar es su dominio con las mismas condiciones que nos puesto. Dominio de f de y. ¿Cuál es el dominio de f de y? ¿Qué identifica? ¿En qué casos hay? Como hemos trabajado, nomás podemos hacer. X es igual, se puede anotar así, ¿no? Menos y más menos la raíz de 4y menos 7y cuadrado, ¿sí? Por 1 sobre 2 por 2y menos 1. Y entonces esto es F1, esto es F2. Aquí es el dominio. Dominio de f de y es igual al dominio de F1 intersección el dominio de F2. Listo. Para F1, ¿cuál es la condición? Para F1 que es menos y más menos la raíz de 4y menos 7y cuadrado. ¿Cuál es su condición? Su condición es, como está afectado por una raíz par, su condición es que 4y menos 7y cuadrado sea mayor o igual que 0. Y resolvemos esa desigualdad. Y por 4 menos 7y mayor o igual que 0. Y es 0, y es 4 séptimos. Recta real, 0 y 4 séptimos. Los dos cerrados porque es mayor o igual y no tiene denominador. Lo más fácil es cogerse por aquí un valor, perdón, un valor de y grande, y 20, digamos, y reemplazamos en la última desigualdad, 20 positivo, 4 menos 7 por 20, negativo, ¿no? Mayor o igual que 0, menos es mayor o igual que 0, no, falso. Donde estaba el 20, falso, el de su lado verdadero y el de su lado falso, ya está resuelto. ¿Cuál es el dominio de F1? Dominio de F1 va a ser igual X, sigo con X, Y que pertenece ¿a dónde? Desde 0 a 4 séptimos. Listo. El otro ahora resolveremos el lado. Para F2, para F2, que es 1 sobre 2 veces 2y menos 1. ¿Cuál es la condición? Como se trata de una función racional, que es la división de dos polinomios, entonces en esa división no conocemos la división entre 0, esa es la condición. Y es 2 por 2y menos 1. Tiene que ser distinto de 0. Y de aquí tenemos y distinto de 1/2. Listo. ¿Cuál es el dominio de F2? Dominio de F2 es y que pertenece a todos los reales menos el 1/2, ¿no? ¿Listo? Y ahora podemos entrar el dominio de f de y. Dominio de f de y. Que F1 intersección F2. Veremos. Recta real. Todos los reales menos el 1/2. Eso va a ser así. Y el otro es desde 0 hasta 4 séptimos. 4 séptimos es más pequeñito que 1/2, ¿no? Cerrados. ¿Dónde se intersectan? Se intersectan de 0 a 4 metros. Y eso es, ¿no? El dominio de f de y es igual
Y que pertenece de 0 cerrado a 4 séptimos cerrado. Listo, pero ¿qué es el dominio de f de y? Nos dejan la otra hoja, ¿no? El dominio de f de y, ¿qué nos has dicho? O al revés, ¿no? Pero así le pondremos el rango de f de x es igual al dominio de f de y. Por lo tanto, el rango de la función, la original, ¿no? Rango de f de x es igual, si quieren lo hacemos como conjuntito, y tal que y pertenece desde 0 hasta 4 séptimos. Listo, eso es. Ingeniero, Dígame. disculpe, pero 4 séptimos es mayor que un medio. Sí, más grande es 4 sobre 7. Sí, sí es mayor que un medio. ¿Cuánto da? Sí, G da 0.57. Ah, ya, pues un poquito. Listo, entonces cambiaremos. Esto está mal entonces, ¿no? Borraremos todo. Ya, entonces el dominio de f de y va a ser recta real, un medio, todos los reales menos el un medio. Así va a ser. Y el dominio de f1 era de 0 a 4 séptimos, desde 0 hasta 4 séptimos. ¿Dónde se intersectan? Se intersectan desde 0, perdón, y era cerrado, ¿no? Cerrados estos. Desde 0 hasta 4 séptimos se intersectan ahí, ¿no? Entonces, dominio va a ser de 0 a 4 séptimos menos el huequito que hay. Menos el un medio. O si quieren, hacen de 0 a un medio, unión de un medio a 4 séptimos. Es lo mismo, ¿no? Y entonces, hemos dicho que el rango de la función en X es igual al dominio de la función en Y. Por lo tanto, el rango de la función f de X, la original, va a ser Y tal que Y pertenece a dónde? Desde 0 hasta 4 séptimos menos el un medio. Así es, jóvenes. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido? ¿Qué Sí, dicen? Sí, Ok, ahora en este ejercicio, esa elección de ustedes, ¿no? Aquí se puede hacer operaciones para hacer desaparecer. Aquí, por ejemplo, la X está 3 veces, ¿no? 3 veces está la X. Hay que hacer operaciones para hacer desaparecer esas 3X y solo quede una X. También se puede hacer por reconstrucción. Y el ejercicio que nos he hecho por reconstrucción también se puede hacer al despejar la variable. ¿De acuerdo? Se puede hacer despejando la variable. O sea, ese es el método o el procedimiento que más rápido les permita resolver. Eso es, ¿no? Por ejemplo, aquí para hacer desaparecer una X, la X, ¿qué haríamos? Para que quede una sola X. Empezaremos por el denominador. ¿Qué tendríamos que hacer? No importa, empezaremos por el numerador. Primero podríamos dividir, ¿no? Se puede dividir. Y en el denominador, ¿qué se tendría que hacer? Como hay un x cuadrado y hay un término con grado 1, se tiene que completar cuadrados. Si se completa cuadrados, ya va a desaparecer una x en el denominador.
y el numerador fácilmente se va a poder eliminar. ¿De acuerdo? O sea, eso es viendo que ustedes, cuál es el procedimiento que más rápido pueden hacer. ¿Listo? Ok. Haremos un hito para terminar. Hay un método más que se llama el método gráfico. Eso se los voy a dejar para que el ayudante se los haga ya, para ganar tiempo. Método gráfico, hay que dibujar y ¿qué se llama? Hay que sumar gráficamente. Haremos un ejemplito más de rangos. Quiero calcular el rango de esta señal, o digo, esta función. Listo. Nos daremos 5 minutitos. ¿Cómo calculan el rango? ¿Listo? ¿Qué dicen? El rango de f de x. Ingeniero, he sacado que el rango de f de x vale todos los números reales. Ok, todos los redes. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Chino? Sí, que igual a mí me sale todos los reales. Ok. Ahora entonces haremos conmigo. Antes de encontrar el rango, es mejor encontrar siempre el dominio. El dominio de f de x. ¿Cuál es la condición para el dominio de f de x? Como es una función racional que tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Tiene denominador, condición, el denominador tiene que ser
Distinto de 0, ¿no? Listo, ¿se puede factorizar? Sí, Inge. ¿Cuáles son los valores? Dos números que multiplicados me den 8 y sumado 6, 4 y 2. Así es, ¿no? Entonces, x es distinto de menos 4 y x es distinto de menos 2. Y ese es el dominio de la función. Dominio de f de x es x que pertenece a todos reales menos el menos 4 y el menos 2. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que en el dominio no existe o hay, ¿no? El x igual a menos 4. No hay, no existe. Tampoco no existe el x igual a menos 2. Eso es, ¿no ve? Todos los reales menos esos dos números. Eso quiere decir que en el dominio no existe esos dos. En la x, sobre el eje x, ¿no? No existen estos dos números. Ya sabemos que en la gráfica el eje de las y es un pedazo, es el rango, y en el eje de las x, donde está la sombra de la curva que es la función, es el dominio. ¿Está bien? Entonces, sobre el eje de x no existen estos valores. Eso quiere decir. En el dominio, aquí le pondremos así, ¿no? Sobre el eje x, no existen esos dos valores. Eso. Ahora, esta otra función la podemos, como ya sabemos que es menos 4 y menos 2, podemos factorizar el numerador o tratar de factorizar, ¿no? Veremos por Ruffini. Factorizar 1, 7, 14 y 8. Con el primer término trataremos, con menos 2. Menos 2, aquí queda 5. 5 por 2 menos 10. Aquí queda 4. 4 por 2 menos 8 y ya está. Listo. Ahora trataremos con el otro numerito, que es el menos 4. Menos 4. 5 y menos 4 hace 1. Menos 4 y 0, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede escribir la función? Es x cubo más 7x cuadrado más 14x más 8. Se puede escribir como x más 2 por x más 4 por x más 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y abajo se escribe x más 4 por x más 2. Sí, por x más 2. Listo. Y entonces, este con este y este con este se pueden tachar. Y es igual a x más 1, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué es esto? Esta es una recta que no tiene ninguna restricción. Y de aquí han dicho, el dominio es todos los reales. Del dominio de f de x es todos los reales. Y el rango también es todos los reales porque es una recta. ¿No? Se han dicho. Está mal. Porque ya hemos visto que el dominio es todos los reales menos el 4 y el menos 2. Entonces, ¿cómo va a ser su rango? Me copiaré eso ya para pasar a la otra hoja. Dominio, todos los reales menos el menos 4 y el menos 2. Y eso quiere decir que no existe sobre el eje de las x el menos 4 y el menos 2. La función que ya hemos simplificado era x más 1, nada más. Con eso vamos a la otra hoja. Entonces, y es igual a x más 1 y su dominio era todos los reales menos el menos 4 y el menos 2, ¿no? Así es. ¿Qué tal si lo dibujamos? Si lo graficamos,
Así va a ser. Aquí está el -4 y el -2. Ah, perdón. -2 y -4. Eso quiere decir que en ese lugar hay dos huequitos, ¿no? Caramba. Así le pondremos. Hay dos huequitos. No están en el dominio. Ahora, si X vale 0, Y vale 1. Si Y vale 0, X vale -1. Entonces, gráfica es algo así. En 1, ¿no? Esto es Y igual a X más 1. Pero como no existe el -4 y el menos sobre el eje X, tampoco va a existir sobre la función, pues. Es como un espejito, ¿no? Lo proyectan nomás. Entonces aquí va a haber un hueco. Aquí también. Va a haber un huequito. Así es. Y ese huequito también se va a proyectar al eje Y. Eso quiere decir que aquí también hay un hueco. Así es. ¿Y cómo encontramos esos huecos? Reemplazando nomás, pues, ¿no? Si X vale -2, Y es igual a X más 1. Y si X es igual a -2, ¿cuánto vale Y? Y vale -1. Y si X vale -4, ¿cuánto vale Y? -3, ¿no? ¿Está bien? Entonces este puntito es -1 y este puntito es -3. Listo. ¿Qué era el dominio qué era el rango de forma gráfica? Es la sombra que proyecta la curva sobre el eje Y, ¿no? Como si fueran un par de paredes. Entonces, si se paran aquí y miran dónde hay sombra sobre el eje Y, o se separan aquí y miran dónde hay sombra sobre el eje Y, la sombra va a ser el rango. ¿Dónde hay sombra? Eso notaremos. El rango de la función es efectivamente Y que pertenece a todos los reales, pero no está, no está la sombra en todos los reales, ¿no? Si se paran exactamente aquí y miran recto, este huequito a sombra, no, este otro, tampoco, ¿no? Todos los reales menos los huecos que hay en el eje Y, pues, el -3 y el -1. Ese es el rango. ¿Ya? No es todos los reales. ¿Está bien? Entonces, moraleja de la historia, para simplificar funciones, para simplificar términos de alguna función, numerador y denominador, hay que poner la condición de distinto. ¿Ya? Hay que sacar esos valores. No es simplificar por simplificar nada más. ¿De acuerdo? Así es. Esta era la pregunta del anterior semestre. Ok. Hasta ahí entonces, ¿ya? Ubicados. Hay un método más, como les he dicho, hay un método más que es el método gráfico y si podemos lo hacemos cuando nosotros estamos haciendo gráficas y o ¿qué se llama? Si ya tenemos ayudante, el ayudante lo va a hacer. ¿De acuerdo? No es difícil, pero es cuando no se puede despejar ni se puede reconstruir la función. O sea, la fuerza hay que graficar. ¿Qué es el dominio? Perdón, ¿qué es el rango? El rango son todos aquellos valores de Y donde la curva hace sombra, ¿no? Si ustedes proyectan de aquí, la sombra, aquí hay sombra, en todo esto hay sombra. Si se paran a este lado, a la izquierda, ¿no? Si se paran a la derecha, si se fijan, es en todo esto hay sombra. En todo esto, ¿sí? La sombra es todos los reales menos esos dos puntitos, donde no existía la X. ¿Listo? Así es. Inge, Entonces ahora pasamos, diga. ¿podría repetir la anterior hoja en la parte del numerador? Me perdí en esa parte. Ya, un ratito.
por favor. Ahí está. Eso era. Gracias, muchas gracias. Ya, ahora sí, ¿Todo ya bien, vi lo cuál ves? fue mi error. Sí, sí. ¿De acuerdo? O sea, este lugar es la cosa, ¿no? No es simplificar alegremente. Tin, 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 y listo, ya, no. Hay que poner siempre las condiciones. Para simplificar, entonces, hay que restringir el factor primo que se está simplificando. ¿Ya? No sale lo mismo. ¿Listo? Nada más. Vámonos al otro lado. Entonces, ahora pasaremos a otro tipo de función. Hay funciones que se llaman por tramos, o por secciones, o por pedazos. Yo le llamo por tramos. Las funciones por tramos son aquellas funciones que tienen regla de correspondencia múltiple. Es decir, hasta ahorita, hasta este momento, hemos visto las funciones de esta forma. Entonces, su regla de correspondencia era única, solo una. Las funciones por tramos se definen en pedazos del eje X. Y entonces su regla de correspondencia ya no es única, sino es múltiple. Aquí anotaremos. Funciones por tramos de la forma. También se le llama f de x de forma general, pero su forma está diferente, ¿no? General se le llama f de x, pero su forma es así. Es f1, f2, f3, f4, etcétera. Hasta aquí, ¿no? Entonces, en vez de tener una sola relación entre x y y, una sola correspondencia, diremos, ¿no? En este caso hay una sola correspondencia entre x y en el caso de las funciones por tramos, hay múltiples correspondencias, ¿no? Hay correspondencia entre y1 y f1, correspondencia entre y f2, entre y f3, etcétera. Esto se escribe así. Así le pondremos. Entonces, esto no es A, este que sea B0. ¿Ya? Así es. En esta regla de correspondencia, a todo este se le llama dominio. ¿Sí? Es una función por tramos. O es decir, es la regla de correspondencia de una función por tramos. ¿Listo? Aquí esbozaremos una gráfica. Su gráfica más o menos puede ser así. Y ahí puede haber cualquier tipo de función, ¿no? Así. Y entonces, en todo eso cada una de esas pequeñas rayitas en rojo se llama F1, F2, F3, F4,
etcétera, hasta fn. Eso es una función por tramos, la que se puede representar de diferente forma en diferentes intervalos sobre el eje X. ¿De acuerdo? Y entonces en las funciones por tramos, como esta función por tramos o esa gráfica corresponde a una función que tiene que cumplir, para que sea la gráfica de una función, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir el criterio de la recta vertical. Eso nos has dicho el primer día de clases, ¿no? Para que una gráfica corresponda a una función, esta gráfica tiene que cumplir la regla de la recta vertical. ¿Qué decía esa regla? Si en cualquier parte de la gráfica se traza una recta paralela al eje y esta corta en un solo punto a la gráfica corresponde a una función. Si corta en más de un punto, corresponde a una relación. Entonces, como es función, en cualquier parte que tracen, la regla de la recta vertical tiene que cortar en un solo punto. Es por esa razón que en esta regla de correspondencia y su gráfica, fíjense que un lado en la frontera, en un punto en común, la frontera entre dos intervalos, uno es abierto, el otro es cerrado. Siempre tiene que ser así, ¿ya? Cualquiera de los dos lados. Uno abierto y el otro cerrado. Siempre. No pueden ser los dos cerrados. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Si este cerramos, no, ese no haremos, el otro. Si este cerramos, entonces en el punto B2, aquí sería, este más sería cerrado. Los dos serían cerrados, ¿no? Y si trazamos la recta vertical, la va a cortar en dos puntos, pues. Lo corta aquí y aquí, por lo tanto, no es función. Para que esta regla de correspondencia sea para una función por tramos, entonces como regla o condición hay que poner que en un punto común uno sea abierto y el otro sea cerrado, cualquiera de los dos. Pero no pueden ser ni los dos abiertos ni los dos cerrados. ¿De acuerdo? Uno abierto y el otro cerrado. Entonces, este tiene que ser abierto. ¿Está bien? Esa es la primera condición. Lo segundo que hay que notar, en la gráfica de una función por tramos, la gráfica se llama, es una gráfica discontinua, ¿ya? Gráfica discontinua. Una gráfica discontinua, ¿qué quiere decir que sea discontinuo? Quiere decir discontinuo, discontinuo quiere decir que tiene saltos, ¿ya? Tiene saltos. Cuando la gráfica es continua, no tiene ni un salto, es decir, todo yo lo puedo dibujar sin alzar el lápiz. Eso es continuo. Pero si para dibujar tengo que alzar el lápiz, es discontinuo. Así se entiende, ¿no? Entonces, la gráfica de una función por tramos generalmente va a ser discontinua. En algunos casos no lo es, pero generalmente va a ser. Y esa discontinuidad quiere decir que tiene saltos. Entonces, la gráfica de una función por tramos, fíjese que tiene saltos solo en Y. Va a tener saltos en Y, nunca va a tener saltos en X. Porque eso todavía no estamos haciendo, ¿ya? En ese tipo de funciones no se tienen saltos en X. Si hay saltos en X, se dice que la función es anómala. O sea, no es función, es algún accidente algebraico. Así le diremos, ¿ya? Entonces, esas dos condiciones hay que recordar cuando hacemos funciones por tramos. Para que sea función, en un punto común, el punto siempre tiene que ser uno abierto, el otro cerrado. Jamás pueden ser los dos cerrados o los dos abiertos. ¿Ya? Primera condición. Y segunda condición, en una función por tramos se llama una función discontinua generalmente y entonces esas discontinuidades son saltos. Saltos en Y, nunca saltos en X. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, digamos en una aplicación, el eje X que sea el tiempo. Y si hacemos un salto en el tiempo, ¿existe el salto en el tiempo? No, Inge. No. ¿Qué dice? Para nosotros todavía no, ¿no?
Para los físicos teóricos, sí. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Estamos trabajando en los reales y en los reales no hay saltos en X, hay saltos en Y. Si trabajáramos, digamos, en los enteros nomás, ahí sí hay saltos, ¿no? Porque en los enteros, ¿cuáles son? Solo positivos, digamos, 0, 1, 2, 3, 4, esos son enteros. Y entonces, entre el 0 y 1, ¿hay algún entero? No, entonces no va a haber. Ahí sí hay saltos. Pero nosotros estamos haciendo de los reales en los reales. Ese es nuestro dominio, ¿no? Por eso hemos puesto X que pertenece a los reales o Y que pertenece a los reales. ¿De acuerdo? Esas dos cosas nomás hay que tener claro, ¿ya? Cuando se anota las reglas de correspondencia, uno abierto, el otro cerrado. Y que en su gráfica solo hay saltos en Y, no hay saltos en X. ¿Listo? Estas funciones por tramos nos sirven para representar las funciones especiales. Aquí anotaremos funciones especiales. Toda la vida van a llevar funciones especiales, ¿no? En la carrera ya se llaman señales, ¿ya? Señales. Las funciones especiales sirven para representar algunos fenómenos físicos, ¿de acuerdo? Y entonces cuando ustedes, digamos, si son civiles, quieren ver cómo se comporta un puente colgante con el viento, van a tener que representar señales. Y esas señales van a ser funciones especiales. O quieren ver cómo se comporta un circuito eléctrico, ¿no? Ahí van a tener que manejar algunos señales de saltos, digamos. Y todas esas señales son funciones especiales. Se definen como vamos a definir ahorita 3 funciones. En cálculo 1 solo manejamos 3 funciones, pero después van a empezar a manejar más. Cuando lleven ecuaciones diferenciales, cuando hagan la transformada de Laplace, ahí van a definir la señal escalón, la rampa, la ventana y la delta de Dirac. Y si siguen en la carrera de eléctrica, mecánica o electrónica, van a definir otras señales todavía. ¿De acuerdo? Pero todos tienen el mismo comportamiento. Así que por eso es importante esta parte, ¿no? La primera señal se llama valor absoluto o función valor absoluto. ¿Ya? Valor absoluto. ¿Qué pasa con mi bolígrafo? De cualquier función especial necesitamos 3 cosas o 4 cosas. Primero, la definición matemática. Definición matemática. El absoluto de X se representa por 2 barritas, ¿no? Y se define así. Es X cuando X es mayor o igual que 0 y es menos X cuando X es menor que 0. Es una función por tramos, ¿no? Es igualita a la que nos he escrito aquí. Es igualita a eso. ¿Ya? Lo segundo que necesitamos es su gráfica. Entonces, la gráfica del absoluto de Y, del absoluto de X es una recta, ¿no? Si se fijan, dice para los X mayores iguales que 0 esto si quieren lo podemos escribir así, Y, ¿no? Y igual, porque nuestra función siempre es de esta forma. Y es igual a f de x, de forma general, ¿no? Entonces, en vez de f, estamos usando las 2 barritas. Todo lo que está en rojo es y igual a x. Y entonces, esa secta es igual hasta menos infinito. Se sigue extendiendo en el tercer cuadrante. Pero, ¿qué hace entonces el valor absoluto de forma gráfica? A cualquier gráfica, todo lo que está negativo lo vuelve positivo. Eso hace el valor absoluto. Entonces, toda esa recta punteada es como si se fuera hacia arriba, como si estuviéramos doblando una hoja, ¿no? Así sería. Y esto entonces ya es y igual a menos x. ¿Está bien? Sale de eso. El valor absoluto que hace, todo lo que está por debajo del eje x lo lleva
por encima del eje X. Eso hace. Entonces, esa es su gráfica que está en rojo. ¿Qué necesitamos de ese valor absoluto? Necesitamos conocer su dominio. ¿Cuál es el dominio del valor absoluto? De la gráfica, el dominio es X que pertenece a todos los reales. ¿Y cuál es su rango? El rango del valor absoluto. El rango del valor absoluto, si se fijan, ¿dónde hay sombra? Y que pertenece desde 0 hasta infinito, ¿no? Estas tres cosas necesitamos conocer. Vamos a la otra función. La otra función se llama la función signo. Lo mismo, de esa función signo necesitamos 4 cosas. Primero, definición. Definición matemática. Entonces, el y igual a, el signo se representa así. El signo de X es igual. Es 1 cuando X es mayor que 0. Es 0 cuando X es igual a 0. Y es menos 1 cuando X es menor que 0. Aquí, perdón, está mal. Es mayor nomás. Esa es su definición matemática. ¿Cuál es su gráfica? X, Y igual al signo. Dice cuando X es mayor que 0, llévale 1. Cuando X es mayor que 0, llévale 1 y en ese lugar X es abierto. Entonces, abierto y 1. Cuando X es igual a 0, llévale 0. Y es un puntito nomás. Y cuando X es menor que 0, aquí era menor, llévale menos 1, ¿no? Y es igual a menos 1. Abierto también en X. Qué fea esa recta. Así es, ¿no? Esa es su gráfica. La otra función especial, pasaremos a la otra hoja, se denomina parte entera o máximo entero, le encuentran en algunos libros. Función, ay, algo me he olvidado aquí, volveremos. Dominio y rango. Aquí está. De la gráfica, ¿cuál será el dominio del no? El dominio del signo es X que pertenece a todos los reales. ¿Y cuál es el rango? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el rango del signo? Menos 1 a 1. Desde X que pertenece desde menos 1 hasta 1. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el dominio? O digo, ¿qué es el rango? Gráficamente es como si tomáramos a la función como una pared, ¿no? Y el eje Y también como otra pared. Entonces, el rango sería como si fuera la sombra de esa pared sobre el eje Y. Aquí hay sombra. Aquí hay sombra. ¿Qué dice? No hay. No hay, ¿no? Entonces está mal. Ah, perdón, ese era Y, ¿no? ¿Cuál sería su rango? Su rango solo son 3 numeritos. Y igual a menos 1, 0 o 1. Y 1, ¿no? O 1. Eso es el rango, porque aquí no hay sombra. Entonces no puede ir desde menos 1 hasta 1. Estamos entendiendo bien, ¿no? Lo que es rango y dominio. Si ustedes separan aquí,
para encontrar el rango es la proyección de la curva sobre el eje Y. Por eso yo le llamo sombra. Si miran ahí y entonces van con su lamparita y alumbran, esto digamos que está en rojo, es una pared. La luz por aquí va a pasar normal, pero aquí no pasa. Aquí va a haber sombra. Y ese es el rango. Desde 0 hasta infinito. Tienen aquí eso. Vienen aquí con su lamparita. La luz pasa aquí, aquí. Pero si se paran en este punto siempre, una luz recta aquí no va a pasar, ¿no? Aquí va a ser una sombra. Por eso el -1. El puntito tampoco deja pasar 0. Y si se paran a este lado, es lo mismo, ¿no? Va a haber una sombra en -1. Eso es. La siguiente función se llama parte entera o máximo entero. Parte entera. Su definición. Su definición es Y igual a la parte entera es un doble corchete de X es igual a K. Sí, solo sí. K menores iguales que X menores que K más 1. Todo esto es su definición. Tiene dos partes, ¿ya? Esto es para el rango. Y esto es para el dominio. ¿Sí? Y K pertenece a los enteros. Por eso se llama parte entera. Entonces, para su gráfica hay que darse un intervalo siempre, ¿ya? Porque hacerlo en todo el eje, o sobre todo el plano cartesiano es muy largo. Es muy moroso. Hay que darse un dominio. Yo siempre me doy el dominio en X que pertenece desde -3 hasta 3. Alrededor del 0 siempre se da el dominio. ¿De acuerdo? Y entonces hay que hacer correr esas formulitas. Lo voy a acomodar así. Y es igual a la parte entera de X. Y es igual. Y aquí voy a poner. Aquí está el K, ¿no? Y es igual a la parte entera de X es igual a K. Esto. Y este es el dominio. Y como no he suscrito las funciones por tramos, ese dominio tiene que estar aquí. K menores iguales que X menores que K más 1. Y entonces empezamos a dar los valores de K. Si K es igual a ¿qué? Y los enteros que están entre -3 y 3, ¿cuáles serían? Si K es -3, ¿sí? Si K es -2, si K es -1, si K es 0, si K es 1, si K es 2. Hasta ahí haremos. ¿Ya? Si K es igual a -3, si K es igual a -2, etcétera, ¿no? Y lo que hay que hacer es reemplazar nada más aquí, en estos dos. Aquí y aquí hay que reemplazar. Si K es -3, reemplazamos, aquí va a ser -3, pues. Reemplazamos en esta formulita, va a ser -3 menores iguales que X, menores que -3 más 1, -2, ¿no? Ahora el otro, si K es -2, reemplazamos. Esto vale -2 y aquí va -2 menores iguales que X, menores que -2 más 1, -1. Y así seguimos. Si K es -1, aquí va a ser -1, reemplazando en este O va a ser -1, menores iguales que X, -1 más 1 es 0. Así que es 0, 0, 0, menores iguales que X, menores que 0 más 1 da 1. Si K es 1, reemplazando en K, vale 1. Reemplazando en el lado izquierdo de la desigualdad, vale 1, menores iguales que X, menores. 1 más 1, 2. Y si K vale 2, esto es 2. Reemplazando en la desigualdad, 2 menores iguales que X y menores que 2 más 1, 3. En ese lugar quería hacer desde -3
Aquí está, ¿no? Desde -3 hasta 3. Ese es el intervalo, solo que se lo ha separado ese es el dominio, solo que se lo ha separado en intervalos. Y con él podemos hacer la gráfica. Para la gráfica, tomaremos los puntitos, -1, -2, -3. -1, -2, -3. Aquí sería 1, 2, 3. Y esta va a ser la gráfica de la parte entera de X. X. ¿Listo? Y entonces veremos. Dice, entre -3 y -2, llévale -3. Entre -3 y -2, llévale -3. Vamos. Entre -3 y -2, llévale -3. Esa es una rayita. Nada más. Luego que hay que fijarse su dominio, ¿no? Cerrado en 3, cerrado en -3, abierto en -2. Entonces le vamos a poner así. Cerrado en -3, abierto en -2. El otro, entre -2 y -1, llévale -2. Entre -2 y -1, llévale -2. Entre -2 y -1, llévale -2, es una rayita. Cerrado en -2, abierto en -1. Cerrado en -2, abierto en -1. Y así seguimos. Entre -1 y 0, llévale -1. Entre -1 y 0, llévale -1. Cerrado en -1, abierto en 0. El otro, entre 0 y 1, cuando X está entre 0 y 1, llévale 0. Cuando X está entre 0 y 1, ay, perdón, tengo un error aquí, ¿no? Aquí está el error. Este es el -1. Entre -1 y 0, llévale -1, hemos dicho. Yo lo estaba graficando en 0. Llévale -1. Cerrado en -1, abierto en 0. Entre 0 y 1, llévale 0. Cerrado en 0, abierto en 1. Cuando X está entre 1 y 2, llévale 1. Cuando X está entre 1 y 2, llévale 1. Cerrado en 1, abierto en 2. Cuando X está entre 2 y 3, llévale 2. Entre 2 y 3, llévale 2. Y así puedo seguir. Puedo seguir graficando hasta más arriba. Aquí también puedo seguir graficando desde más aquí, ¿no? Por eso hay que tomarse un pedazo nomás. Todo lo demás es igual, pero hay que estar rayando mucho. Entonces, siempre hay que darse un intervalo, el que quieran ustedes. Siempre trabajo desde -3 a 3. ¿Listo? Y esa es su gráfica. Otros le dicen la escalera del diablo, esa gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería su dominio? Dominio de la parte entera de X. X que pertenece a dónde? ¿Y cuál sería su rango? Y que pertenece a dónde. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el dominio? El dominio sería todos los reales. Ok, todos los reales, ¿no? Así es. ¿Cuál es el rango?
los enteros. Eso es, todos los enteros. ¿Listo? Esas tres cosas siempre hay que conocer para cualquier función especial, ¿ya? Definición matemática. Esa es su definición matemática. Gráfica. Y dominio y rango. Eso es. Y entonces con eso vamos a hacer ejercicios el día de mañana, ¿ya? Con esas tres funciones especiales, que eran el valor absoluto, la función signo y la función parte entera. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las funciones normales. La función primero que hemos hecho, cálculo de dominios, ¿no? Después cálculo de rangos, después gráficas. ¿Listo? Ahí quedaremos. Mañana quedamos para empezar ejercicios con funciones especiales. ¿Alguna pregunta? Inge, todos estos videos los suben al Classroom, ¿verdad? Y los videos se los voy a subir más tardecito, ya no he podido de la anterior semana. Más tardecito se los subo. Denme tiempito ya. Y esto, como les he Está dicho, bien, hasta el Inge, día. gracias. ¿Listo?